Ok, bienvenidos a nuestra tercera clase. Esta clase vamos a hacer un repaso de Git súper rápido de GitHub y si nos da tiempo vamos a ver cómo agregar la llave, la SSH. Sé que algunas personas tuvieron problemas bueno, creo que no todos han pasado la tarea. Si aún tienen problemas con GitHub, por favor escríbanos en Slack porque recuerden que es para hoy. Eh, Así que vamos a ver. Voy a cerrar esto. Ok. El repositorio ya está actualizado. Pueden encontrar la sesión 3. La subimos hace poco. Hace, bueno, 27 minutos. Si aún no saben cómo actualizar su repo, digamos, por ejemplo, yo estoy aquí en el repositorio del curso, dentro de la carpeta de sesión 3. Yo aquí hice git pull. Si les da problemas con los checkpoints, que es muy probable que les dé problemas porque no son archivos que les está dando seguimiento. Bueno, por lo menos en mi caso, a mí no me gusta darle seguimiento a los checkpoints porque no tienen utilidad. eh, Tal vez para compartir, pero no vale la pena para mí compartir el checkpoint. Y esos checkpoints son archivos de JupyterLab. Aquí, si ustedes intentan hacer pull, les puede decir que aquí, git status, voy a ir paso por paso de lo que hice. Un git status y me dice que mi branch está atrás por un commit. Eso fue antes de lograr hacer el pull. Y me dice que no hay nada para hacer commit, pero hay archivos sin tracking o sin seguimiento presente, que son todos estos. Y si ven, bueno, todos en realidad son checkpoints de JupyterLab, a excepción de este. Pero no me importa que los cambios los sobrescriba el repositorio porque tengo los cambios, ya hice commit, ya hice push a mis cambios y a lo que a mí me interesa trabajar. Entonces, si eso les pasa, el comando que tienen que ejecutar es un git stash y le agregan la bandera -- include un tract. Esto lo que va a hacer es incluir, o bueno, más bien descartar todos los archivos sin tracking en el árbol de trabajo, en el working tree. Entonces va a descartar los archivos. Eso tienen que tener cuidado. O sea, tienen que hacer esto solo cuando sus archivos ya están committed y han sido push. O sea, que ya están en el repositorio. Es porque si no les va a caer encima, se los va a borrar. Entonces, una vez que hacen git stash y le hacen pueden ver que se van agregando esos checkpoints que yo no quiero. Estos checkpoints se van quitando básicamente. Luego se hace un git reset y un git clean con la bandera F y la bandera D. Y entonces ya el árbol queda limpio. Básicamente si después de este punto yo hago un git pull, el mensaje que Git me diría es, ok, ya su árbol, su working tree está limpio, ya puede continuar. Luego de esos pasos, puedo hacer un git pull y me dice, ok, actualizando de este número de commit a este otro, haciendo un fast forward, que es básicamente entrar al último commit o traerse los cambios del último commit. Y aquí me detalla los archivos que trajo. De la sesión 2 me trajo este repaso que hubo algún cambio. De la sesión 2 también los tipos de datos. Y para la sesión 3 el for loops y nested for loops que los vamos a ver hoy. Y esto es solo estos cositos verdes y estos cositos rojos
Verdes es que hay adiciones y rojos es que hay deletions o que se han borrado líneas, básicamente. Una vez que hice eso, ya me trajo los archivos, ¿verdad? Y ya puedo seguir trabajando. Ahora, ¿ves? Y ahora me dice, ok, estoy en up to date y el working tree está clean. Ok, ahora, si ustedes quisieran, bueno, yo les envié un video al Slack tratando de detallar cómo podemos trabajar esto. Si ustedes quisieran trabajar, voy a volver a copiar el repositorio. Ok, entonces aquí, si no han configurado su SSH, pueden clonarlo con HTTPS. Y en mi escritorio voy a borrar, bueno, voy a entrar aquí. Voy a borrar esto. Y voy a abrir con Git. Voy a abrir con Git esta carpeta. Le hago cd, la dirección, ¿verdad? Estoy acá adentro. Lo puedo clonar. Ups, ¿qué es eso? Y le puedo decir git clone. Ups, perdón. Git clone, me faltó la dirección. Ok, y eso lo que va a hacer es darme un clon, ¿verdad? Una copia del repositorio al que yo le estoy diciendo, o sea, a este repo de intro de Python. Ok, y aquí me falló porque a mí me falla con archivos muy grandes. Estos archivos grandes son los feeds grandes para GitHub, que pesan, creo que son 12 megas cada uno. Ok, y si les tira este error, pueden seguir intentándolo hasta que logre traerle todos los archivos. Bueno, mientras eso está, quisiera saber si alguno aún tiene problemas con Git. Lo pueden poner en el chat, me lo pueden poner en privado, si no quieren ponerlo en el público. O si aún tienen dudas, este es el momento para hacerlas. Ok, aquí ya está el clon de mi repositorio. Aquí está todo. Y para trabajarlo, entre comillas, local, ¿verdad? Porque como ustedes no tienen permiso de escribir a este repositorio, para la tarea ustedes crean un repositorio. Yo voy a crear un repositorio nuevo. Súper rápido. New. Tarea Python 2021. Público. Le agrego un readme. Lo creo. Ok. Lo voy a clonar con HTTPS. Ya estoy aquí con Git. Y le hago git clone. Este se va a clonar súper rápido porque no trae nada. Entonces, para que ustedes puedan trabajar sus notebooks, agregarle lo que ustedes quieran agregarle, notas o cambios o lo que sea. Por tiempo y para que no me falle subir, voy a agregar solo la sesión 3. Pueden copiar completamente la carpeta desde el repositorio del curso y llevárselo a su repositorio personal. Eso me va a copiar todos los archivos. Aquí lo voy a hacer git add punto, perdón, tengo que entrar primero a mi carpeta. cd tarea python 2021 git status
Ok, ahí me dice que esta carpeta está sin tracking. Git add punto agrega todo, absolutamente todo, hasta los checkpoints. Git commit m add agregar sesión 3. Git push. Ok, a pedir mis credenciales. Y listo. Si vengo a mi repo personal, aquí está sesión 3. Pueden hacer lo mismo, agregar otras carpetas, otros archivos para agregar sus archivos, ¿verdad? Sus tareas y no perder sus cambios cada vez que hay una actualización en el repo del curso. Esta no es la mejor manera de hacerlo. Ciertamente hay maneras más avanzadas, digámoslo así, pero por cuestión de tiempo, manejémoslo así. Ok, parece que nadie tiene preguntas. Dice Cata, uno siempre tiene que agregar un README. No, usted puede dejar su repositorio sin un README y lo que va a pasar es que este cuadrito que está aquí no va a aparecer. El readme.md es para esto, para este texto que aparece aquí, que es básicamente una descripción de su repositorio. Entonces, por ejemplo, en el repositorio del curso, vamos para atrás. En el repositorio del curso, este readme que está aquí es todo esto, todo este archivo. Básicamente es una descripción de su repositorio, cómo correrlo, qué es lo que tiene. Este como es informativo, educativo, no tiene como los pasos que usted tiene que seguir para correrlo, pero si usted busca repositorios de software profesional, generalmente vienen con guías o con versiones o con otra información, pero no es necesario ponerlo siempre. Ok, estoy viendo dudas. Ok. Sí, les puede aparecer, dice, hay algunas, bueno, hay dos preguntas que es lo mismo, que aparece que todo está up to date, o sea, actualizado, pero que no se les refleja en el GitHub, ¿verdad? Y Jonathan dice que eso mismo le parece a usted. ¿Qué era lo que le parece, perdón? Hola, Hola, yo hola. soy Jonathan. Sí, me parece lo mismo que la compañera anteriormente estaba diciendo, lo de everything is update. Ok, ok. Entonces, hagamos un ejemplo práctico. Si ustedes aquí, bueno, aquí tengo dos ventanas de Git, voy a cerrar una para que sea más claro. Digamos que este es su repositorio personal. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar una nueva carpeta, tarea 1. Voy a crear un nuevo texto. En lugar de un texto, para ustedes sería el notebook. Entonces, imaginemos por un momento que este archivo de texto es mi tarea. Y aquí voy a agregar. Lo estoy simplificando. Aquí iría todo su código, todo lo que se ha hecho para la tarea. Si recuerden que los pasos para que se actualice en el repositorio es git add, git commit y git push. Entonces, si yo quisiera agregar este archivo, ¿qué tendría que hacer? ¿Algún voluntario?
Si no, voy a empezar a preguntar. Poner git add. ¿Ok? ¿Y qué le pongo? Poner el nombre de, bueno, puede poner el punto, los agregaría todo, o poner el nombre de tarea 1. ¿Ok? Sí, el único detalle es que si yo pongo el nombre del archivo, no me lo va a encontrar porque está dentro de esa carpeta. Entonces, si yo pongo tarea 1, bueno, aquí vieron que yo le di tab, me lo autocompletó, pero este tarea 1 es la carpeta. Más bien, perdón. Le voy a cambiar el nombre para evitar confusiones. Okay, ahora sí. Como decía, si yo le hago git add tarea 1, lo que voy a agregar es la carpeta, lo cual está bien. Si yo le hago git status, me va a decir tarea 1 / archivo -tarea 1, que es todo lo que estaba en tarea en esta carpeta. Si yo aquí hubiera tenido 5 archivos o n archivos, al yo hacer este git add, me los hubiera agregado absolutamente todos. Ok, ahora ya está agregado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Un git commit. Git commit. Ok. Y le pongo agregar tarea 1. ¿Y ahora qué me falta? El git push. Ok, entonces... Ups, se me perdió. Git push. Me pide mis credenciales porque no le he puesto SSH a esto. Y listo. Si me voy a mi repositorio, tarea Python 2021, aquí está la carpeta y aquí está el archivo. Y aquí está mi código. Ahora, esos son los pasos. Eso es lo mínimo que tienen que hacer para subir el archivo. Si ustedes hacen git push sin haber hecho commit, les va a decir everything up to date. Bueno, digamos que aquí está, everything up to date. Entonces, si les está saliendo esto, es porque les está faltando ya sea agregar el archivo o la carpeta o hacer un commit para luego hacer el push. Y preguntan, ¿cuándo es que debo utilizar el git pull? El git pull se utiliza cuando hay archivos nuevos. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo file. Mi otro archivo .txt. Este es otro archivo. Ok, voy a dejar, ven que este es un commit. Este es un commit en versión visual, pero igual es un commit. Este es mi otro archivo. Y ahora, si me voy al repositorio. Ahora, lo que tenemos aquí es una diferencia entre el repositorio local y el repositorio remoto, que es este que tengo en GitHub. Si yo le digo git checkout, cd, voy a entrar a la tarea, git checkout, ok, dice que está up to date, pero me falta ese otro archivo, y aquí sí puedo hacer git pull, y ahora que dice git pull, ok, dice que hizo un fast forward, ¿verdad? O sea, se
se fue al commit de adelante, al más actualizado, y me trajo este otro archivo que es el que acabamos de crear en el repositorio remoto. Entonces, git pull lo van a hacer generalmente antes de las sesiones, cuando hay archivos nuevos. Por ejemplo, hoy hay archivos nuevos, entonces hoy tienen que hacer git pull en sus repositorios para que les traiga los cambios más nuevos. Estoy leyendo las preguntas. Ajá, sí. Dice Jonathan, cuando hago el comando git commit me dice please tell me who you are y que no sabe detectar el email. Ok, eso es una configuración que tienen que hacer la primera vez que instalan Git. Y ya busco el comando. Que de hecho varias personas me preguntaron o me dijeron que tuvieron ese problema. Git config. Ok. Si, digamos, en el caso de Jonathan, que le dice please tell me who you are, tiene que decirle, bueno, para comenzar, si yo hago git config --list, no tienen que correr eso, es para que vean. Si yo hago esta lista, me trae todas mis configuraciones de Git que yo tengo en esa máquina. Entonces, si Git no tiene estos dos parámetros, su username y su email, no sabe quién es. O sea, no sabe quién es usted. Entonces no sabe a dónde va a referenciar los push o los commits que usted quiere hacer. Entonces, para arreglar eso, lo que tiene que correr es git config --global user.name y aquí pone su usuario de GitHub, así entre comillas. Ahorita mando el comando al chat y el otro sería git config --global global user.email y aquí, bueno, voy a poner mi correo, que es algo largo. Su correo asociado a su cuenta de GitHub. Entonces voy a pasar esos comandos al chat y al Slack. Ok. Aún hay preguntas de Git. Entonces, si aún tienen problemas para subir sus archivos, para subir la tarea y todo, vamos a dar más tiempo para subirla. Pero quédense ahora al final de la clase y los resolvemos aquí mismo. A ver qué otras preguntas hay. Dice Yaira, perdón. Con git pull es que dice que algunos archivos se sobreescribieron, pero no me actualiza nada. Ok, eso puede ser, eso puede depender de cómo tenga sus archivos, pero en general, si todo está bien con su repositorio, debería actualizarle. O sea, si el git pull está bien, digamos, es successful, debería actualizarle los archivos. Si quiere ahora lo vemos. Y dice José Antonio, sí, si le dice que tiene que borrar los archivos, es porque Git trata de no sobreescribir sus archivos para que usted no los pierda, ¿verdad? Entonces, puede correr estos comandos. Uy, están súper arriba ahora. Ups. Creo que cerré la ventana que tenía esos comandos. Ok, pero lo mismo, José Antonio. Si quiere ahora, al finalizar la clase lo vemos y le paso los comandos que tiene que correr para descartar los cambios y poder hacer pull.
Ok. Ok, creo que no hay más preguntas. Entonces, vamos a ver súper rápido los for loops. Tenemos 15 minutos antes de que termine el primer bloque. Entonces, una vez que tengan sus archivos, si pueden irlo corriendo aún mejor. Entonces, las iteraciones, una iteración es correr una cosa o correr varias cosas también. Significa realizar una acción varias veces y cada una de esas acciones es una iteración. Python nos provee de dos, se llaman primitivos, pero básicamente son funciones en un sentido general, que son for y while. Ahora, los for nos pueden servir para iterar sobre listas, sobre diccionarios, sobre sets, sobre datos en general, para no tener que estar escribiendo cada vez que queremos imprimir un dato o sumar un dato o lo que sea que queramos hacer con nuestros datos. Ok, la traducción literal es para, pero no se traduce muy bien. Básicamente lo que un for hace es recorrer cada elemento de ya sea una lista de valores o un diccionario o un rango de números y va a ejecutar una acción o un comando o lo que usted le ponga hasta que termine con los valores de esa lista. Por ejemplo, tenemos esta lista de estrellas. Aquí hay 4 valores. Si recuerdan, las listas comienzan con brackets cuadrados y adentro tenemos 4 strings. Ok, si yo imprimo estrellas, lo que me tira es pues, la lista, ¿verdad? Ahora, el sintaxis de los for es for, ¿verdad? Y se puede utilizar esta palabra clave o keyword in. Entonces, le damos a esta, llamémosle variable, que está entre el for y el in, se va a ir pasando cada elemento de la lista. Entonces decimos for elemento in, o sea, dentro de estrellas, que si recuerdan, estrellas es nuestra lista, o sea, para variable en lista. Eso puede ser una lista, puede ser un diccionario, puede ser lo que sea. Ponemos 2 puntos. Los 2 puntos son muy importantes porque si no, Python no lo va a reconocer y les va a tirar un error. Así. Les dice sintaxis inválido. Entonces, el 2 puntos es parte de la sintaxis. Y le dice que para cada elemento imprima estrellas. Perdón, eso está mal. Esto tiene que ser elemento. Entonces, estamos imprimiendo esta variable para cada elemento dentro de esta lista. Entonces, imprimimos el primer elemento, es de neb, ¿verdad? Imprimimos el segundo, es este, el tercero y el cuarto. Y aquí los pueden ver desde el primero hasta el último. Ok. Estos son iguales. Si ponemos estrellas, solo vamos a imprimir estrellas, la lista de estrellas 4 veces. Y pregunta Brian, ¿elemento es una palabra reservada? No, no es una palabra reservada. Aquí puede ser X, pero tiene que ser X lo que se imprime. Puede ser lo que usted quiere. Puede ser Y, puede ser X, puede ser J, lo que sea. Lo que usted ponga entre el for y el in va a ser el nombre de la variable. Es básicamente como declarar una variable intrínsecamente en esta primera línea. Entonces puede ser cualquier cosa. Aquí es lo mismo. Aquí imprimí Y. Aquí voy a imprimir elemento. Me imprime cada uno de los elementos. Y para para cada elemento en el primer ítem
de la lista estrellas imprima el elemento. Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿O quién me dice qué fue lo que qué es lo que se está imprimiendo en este for? Ahí lo que está haciendo es básicamente imprimir como que cada letra del primer elemento de la lista, ¿no? Sí, perfecto. Ok, y si quisiera imprimir cada letra del último elemento de la lista, ¿qué tengo que poner? Como dijo, creo que fue José, no, Jonathan iba a hablar. Sí, en ese caso, exactamente lo que acaba de poner Brian en el chat. Tenés que poner el último número que equivale a la posición en la lista. O -1. Sí. O-1, sí, también, O-1. Recuerden que también tenemos índices negativos, entonces estrellas, el último elemento es Regulus, ¿verdad? Entonces, como que entramos desde este lado hacia acá. Esto es útil cuando ustedes no saben el número total de elementos en una lista. Entonces, para elemento en estrellas, aquí, si quiero imprimir el otro, como dijeron, pongo el siguiente índice. Y si quiero el último, pues le pongo -1 y me va a imprimir cada letra de Regulus. Una pregunta. Sí, Digamos, lo que hace es que, ¿por qué se imprime como para abajo? ¿Qué es que recorre el ciclo hasta que se acaben todas las letras de la palabra? sí, exactamente. Usted lo dijo. Ok. O sea, cada una de esas letras es un print que está recorriendo. O sea, cada letra es un print de estos. O sea, este elemento en realidad lo que hace es recorrer cada letra del elemento, porque es un string, ¿verdad? Y va haciendo lo que usted ha puesto aquí. O sea, print elemento. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, si quisiera poner print elemento por 10, ahora imprime 10 veces el elemento, 10 R, 10 E, 10 S, y cada elemento, ¿verdad? Es cada letra de esta lista de Regulus. Y si no sabían, los strings se pueden multiplicar y lo que hace es eso, multiplicar, sacar 10 copias de lo mismo. Ok, esto es explícito para cada elemento en el string de neb imprima el elemento. Ok, y aquí vamos a empezar a meter otras cláusulas, otras palabras. La palabra clave break o la cláusula break lo que hace es detener el loop. Un loop, entiendas un loop o un bucle por las primitivas de las que estamos hablando, un for o un while. Entonces pueden utilizar el break para detener completamente el loop cuando una condición se cumpla, por ejemplo. Aquí vamos a recorrer esta variable en estrellas, que si recuerdan, estrellas es esta lista. Imprime cada elemento y si el elemento es igual a bcrux, salga del loop. Entonces ven que aquí imprimió 1, 2 bcrux y terminó. En las anteriores lo que habíamos visto era imprimía Deneb, Alpha Centauri, bcrux y Regulus porque terminaba todos los elementos dentro de la lista. Pero para este, como le dijimos, si este elemento es igual a este string, salga del loop, termine lo que está haciendo. ¿Preguntas con break o con eso? Está súper claro. Bueno, aquí está la lista de estrellas.
Ok, no hay preguntas. Entonces, luego recorremos de nuevo la lista de estrellas. Y si el elemento es igual a bcrux, hago un break, imprimo el elemento X. Entonces, aquí pueden ver que para este recorrido, una vez que bcrux es igual a esta X, este elemento, salgo completamente del loop. O sea, lo que está pasando aquí es, si ven, el único cambio es que el print aquí está antes y aquí está después. Entonces, cuando llegamos a bcrux, salimos de este loop que está acá, y no llegamos al print. Entonces, por eso no se imprime bcrux en esto. Ok. Y continue dentro de una iteración, bueno, dentro de un conjunto de iteraciones, lo que hace es que sigue. Si se cumple una condición, usted solo siga, no haga nada más. Salga del loop en el que está y continúe con el siguiente. Por eso ven que, bueno, si yo imprimo estrellas, a ver si puedo imprimir esto primero, no puedo. Si yo imprimo estrellas y le digo para i en estrellas, si i es igual a Alpha Centauri, solo siga, no haga nada. Y si no, pues imprima el elemento. Entonces aquí ven que entro a Deneb, ok, lo imprime, entro a Alpha Centauri, entro aquí, y como es igual a Alpha Centauri, solo continúa y sale del loop. Y luego sigue con bcrux y con Regulus. ¿Alguna otra pregunta? Aquí voy a seguir porque nos estamos quedando sin tiempo. Aquí asignamos un diccionario con llave y valor, ¿verdad? De Neb signos, Alpha Centauri Centaurus, bcrux Crux Australis y Regulus Leo. Entonces, para los diccionarios, mi diccionario es estrellas. Si yo le pongo .keys, esta es la función .keys, pero si no le pongo los paréntesis, lo que va a regresar es una referencia al diccionario, nada más. Si le pongo los paréntesis, ya me dice, ok, las llaves, que si recuerdan de la lección pasada, las llaves son estos primeros valores que están aquí, antes de los dos puntos, ¿verdad? Ahí me regresa estos valores de Neb, Alpha Centauri, bcrux y Regulus. Y si quiero los valores, que si recuerdan es la segunda parte de lo que está aquí, lo que está después del 2 punto. Lo mismo, si le pongo el paréntesis, me regresa de Neb signos, Alpha Centauri es Centaurus, Crux Australis y Leo. Recuerden que los diccionarios no son ordenados y tienen un valor, un key value o llave valor. Ahí es para, digamos, ese punto que Mauricio está corriendo, que está dando error, es para que ustedes vean que que los diccionarios en sí, digamos, cuando ustedes ponen estrella.values, lo que le tira es el objeto completo, porque los diccionarios están compuestos por dos partes, por la llave y por el valor. Entonces ustedes no pueden tratarlo como si fuera una variable normal, sino que tienen que ser iterables. Si ustedes recuerdan la semana pasada que intentamos hacer justamente esto, de pasar un diccionario a una lista, nos dio este error que dice que el objeto no es iterable. Significa que necesita correrse por medio de un for loop, que es la celdita que sigue. Y si corremos esto, para cada constelación en estrellas, imprima estrellas en el índice de constelación. O sea, esto va a ir aumentando, si recuerdan. Y me imprime cada uno de los valores, signos, Centaurus, Crux Australis y Leo.
Sí, porque algo, perdón que me esté metiendo tanto, pero digamos, algo que es importante recordar es que los diccionarios usan como índice las llaves. Entonces, las llaves son la primera parte, o sea, lo que está antes de los dos puntos. Entonces, cuando nosotros ponemos en el for loop constelación en estrellas y que nos imprima estrellas, llave, constelación, eso es básicamente, eh, eso es básicamente lo que nos está llamando es la llave completa. Entonces está usando el índice. Si Mau pone, digamos ahí donde está poniendo constelación 0 como hacer el índice de una lista normal, lo que nos saca es el primer carácter de la llave en sí. Entonces, recordar como que, digamos, las listas hacen los índices por medio de los punteros, las posiciones que van de 0 al número del elemento, y los diccionarios utilizan lo que son las llaves en sí. Entonces ahí este for loop que estamos corriendo es lo que es constelación basándose en las llaves. Entonces cuando corremos el loop, por decirlo así, nos va a imprimir el valor, que es lo que está después de los dos puntos. Los diccionarios son súper útiles, pero sí hay que tener esa conciencia de cómo funcionan, que funcionan por medio de las llaves y de los valores, porque si no, ahí empiezan a darnos errores por cómo nosotros tratamos de sacar el índice o cómo llamamos o cómo los referenciamos. Entonces, este ejemplo es súper importante para que ustedes recuerden que el valor que está antes de los dos puntos es lo que nos sirve como índice cuando queremos sacar los valores. Ajá. Luego, esta segunda, lo que hace es que digamos que nosotros decimos, ocupamos todos los valores de este diccionario en una lista porque ocupamos trabajarlos diferente, como habíamos visto la semana pasada, que los tipos de datos se trabajan diferente. Entonces, esta función .append, primero creamos una lista vacía que ven los corchetes vacíos, digamos los paréntesis cuadrados, que son los que definen una lista. Y entonces, dentro del loop, lo que estamos haciendo es append, o sea, cada elemento de estrellas o cada valor dentro de estrellas, lo vamos a meter dentro de la lista. Y vean que siempre, por default, el for loop sobre un diccionario va a trabajar siempre las llaves. Entonces, como nosotros no estamos definiendo nada, item es la llave. Entonces, es el primer valor antes de los dos puntos. Okay. Bueno, y para terminar, este último, que lo que estamos haciendo es imprimiendo llaves y valores. Entonces, esa es otra forma de escribir el for loop, que pueden ver que estamos escribiendo for key, value. Entonces, ahí estamos haciendo dos llamados o dos asignaciones en el mismo for. Eso también es posible. ¿Alguna pregunta con esto? Hay una pregunta que dice, en Python cuando escribe una variable, automáticamente se declara. No, usted le tiene que decir qué tipo de variable es. A menos que sea una función anónima, pero eso no, aún no lo hemos visto. Usted tiene que decirle qué es. O sea, no es como... Digamos, normalmente uno escribe el tipo de dato, variable, valor, ¿verdad? Pero cuando nosotros escribimos como x igual a 1, Python automáticamente entiende que es un número entero, ¿verdad? Pero digamos, cuando ya es más complejo, que ocupamos especificar las variables y que van a estar cambiando y que van a estar siendo llamadas por otras funciones, etcétera, sí hay que definirlas bien, como ponerle int espacio x igual 1, el tipo de formato. Ah, ok. Brian pregunta por las variables dentro de esos. Me imagino que se refiere a estos. Sí, los elementos. Digamos, ahí esto que estamos haciendo es trabajando con diccionarios. Algo vacilón de los diccionarios es que los valores pueden ser de diferentes formatos. O sea, los ejemplos que nosotros estamos poniendo es
digamos que todos son una fila de caracteres, pero perfectamente podríamos asignarle a una llave un número o algo así. Entonces, ahí sí, cuando estamos haciendo el for, el Python lo lee directamente en el tipo de dato que está llamando. Sí, y para terminar de responder, estos, digamos, usted no declara, bueno, esto no se declara, ¿verdad? Porque es sintaxis de Python. Pero, por ejemplo, en estos primeros, voy a quitar esto. Más bien ocupo uno con números. Creo que no tenemos uno en ese libro. Bueno, si no, ahorita hago uno para mostrar esto. Tomemos el break de 5 minutos y volvemos a las 6:58, 59 para continuar con la clase. Y ahorita le contesto esa pregunta a Brian como un ejemplo. Te iba a seguir explicando los ejercicios que vamos a hacer. Y para terminar de responder a la pregunta que hicieron, estos tipos de iterables siempre van a tomar el valor, digamos, el tipo de dato que usted está iterando. O sea, por ejemplo, para estos floats, estos son de punto flotante. Si yo itero sobre esta lista, perdón, esa es la alarma. Y yo imprimo el i, o la variable i, digamos, el iterable i, lo que imprimo es el elemento, ¿verdad? Pero toman el tipo de dato en el que estamos recorriendo. Para strings, que es lo mismo, palabra, ¿qué se hizo? Palabra, iteración. Si yo imprimo cada elemento, yo estoy imprimiendo este elemento, ¿verdad? Y este tipo va a ser de tipo string y se va imprimiendo así. Como les decía, esto es sintaxis de Python y Python no tiene, en software se llama inferir el tipo de dato, o usted tiene que declarar qué tipo de datos va a ser su variable. Era lo que decía Nati ahora. Si usted dice x igual a 1, Python por detrás entiende que x va a ser un tipo int, un entero. No puede dejarlo así porque si no le va a decir, ok, esto no está definido, no puede correrlo así. Eso era nada más para terminar de explicar eso. Y si hay más preguntas sobre eso, pueden verlo después de los ejercicios. Y Otra cosa que creo que es importante aclarar ahí es que cuando nosotros usamos el for, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos for x en palabra, x es más como un auxiliar porque el valor de x en ese momento va a ser, o sea, Python lo va a recordar siempre y cuando esté dentro del for. Fuera del for, x ya no tiene el mismo valor. O sea, va a tener el valor que quede al final del for, pero no es una variable definida como la conocemos en sí, es más como un auxiliar que nos ayuda a implementar la iteración. Otra cosa importante es la indentación. Ustedes ven que, digamos, nosotros escribimos for y está súper pegado, digamos, a lo máximo a la izquierda, pero luego de los dos puntos del for hay como un tab, hay un espacio. Eso es súper importante porque lo que sea que usted ponga con ese espacio va a ser lo que va a aplicar dentro de la iteración, dentro del for. Y si usted lo pone sin el espacio, Python se lo va a tomar como fuera del for. Entonces, si lo corres ahí, ves que te da un error de indentación. Y es porque está esperando ese espacio porque es el nuevo bloque de código que va a estar dentro del for. O sea, todas las actividades o todas las funciones que vamos a aplicar dentro de la iteración. Ya para salir de la iteración, simplemente se vuelve a escribir fuera sin el espacio al inicio. Y cuando ustedes vean dos puntos, tiene una indentación, o sea, tiene que llevar una indentación. Ok. Ok, entonces ahora que ya vimos lo que son los for loops, vamos a pasarnos al otro cuaderno, al otro notebook,
que es nested for loops, que en español es un for anidado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un for, o sea, dentro de una iteración, vamos a iniciar otra iteración. Esto se usa mucho para diferentes razones. Cuando ustedes quieren imprimir una matriz, utilizan un for dentro de un for. El primer for va a imprimirles las columnas y luego el segundo va a imprimir las filas o viceversa, según como ustedes lo definan. Pero es importante saber y entender la lógica que esto va a recorrer. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos listas, tenemos la lista 1 que tiene ABC y tenemos la lista 2 que tiene 1, 2, 3, y hacemos un for anidado, el primer for que está acá va a recorrer la lista 1, ¿verdad? Y el elemento va a ser X. O sea, el auxiliar que vamos a utilizar para identificar cada elemento va a ser X. Y dentro del for, ven que aquí tenemos la indentación del primer for. Vamos a tener Y, que va a ser el elemento de cada elemento de la lista 2. Entonces, luego, dentro de este segundo for, que tenemos la otra indentación aquí, ven que ya tenemos la función que vamos a aplicar. Entonces, lo vamos a imprimir para que ustedes vean un poco la lógica. Ven que nos está imprimiendo el valor de X y el valor de Y. Y cuando por cada iteración que recorre, nos está imprimiendo 3 veces A, 3 veces B y 3 veces C. ¿Alguno sabe por qué es esto o tiene alguna idea? Bueno, esto es porque el valor de X se mantiene intacto porque la función o el procedimiento que nosotros estamos definiendo es otro for y es recorrer este. Entonces, hasta que se termina el for interno, vamos a seguir con el siguiente elemento. Entonces, véanlo así. Hacemos el for, recorre esto por primera vez. Entonces, es la primera vez, X tiene el valor de A. Entonces, con el valor de A en X, vamos a empezar el segundo for, que es el valor de Y, y es 1. Entonces, con A y 1, me imprime XY, entonces me imprime A1. Luego se va a seguir con el for que está dentro, porque no le dice nada que se salga, no le dice que haga otra cosa, entonces sigue con el siguiente elemento, y es 2. Pero ¿cuánto vale X? X sigue valiendo A. ¿Por qué? Porque todavía no hemos terminado la primera iteración de esta. Entonces, va a darnos A2 y hace lo mismo con A3. Entonces, cuando ya es A3, este for interno de lista 2 dice, ok, yo ya terminé todos los elementos de la lista 2, entonces terminé. Entonces, como terminó esta programación o este procedimiento, entonces este for dice, ok, ya terminé todo el procedimiento que tenía que hacer para el primer elemento. Ahora voy con el segundo elemento. El segundo elemento es B. Entonces, con X valiendo B, empieza Y. Entonces empieza 1, luego empieza 2, luego 3, hasta que imprimió los 3 valores y B seguía siendo X. Bueno, X seguía siendo B. Y hace exactamente lo mismo con C. Si entienden la lógica, que es, si hay un for, o sea, el for interno que está dentro del segundo for, o del primer for, perdón, va a correr toda la lista cuando el primer for todavía está en el primer valor. ¿Por qué? Porque todo lo que esté indentado va a ser lo que tenemos que aplicarle a cada elemento del set, del diccionario, de la lista, de lo que sea que le estamos haciendo la iteración. Entonces, si yo llego y digo, hagamos un for normal acá, ¿verdad? Y yo le digo, vamos a imprimir acá solo el valor de X y vamos a imprimir aquí solo el valor de Y, para que ustedes vean cómo se comporta distinto. Entonces, aquí lo que está haciendo es, para el valor de X, me va a imprimir X, tome A, pero también tiene que empezar el for.
Entonces, 1, 2, 3. Porque tiene que terminar a fuerza, tiene que terminar todo lo que está intentado para poder seguir al siguiente elemento del primer for. Entonces, ya terminó 1, 2, 3, entonces va, segundo elemento, imprime, B. Y otra vez 1, 2, 3, ¿por qué? Porque está intentado. Si queda clara esta lógica, porque a veces es un poco confusa, entonces no sé si les está quedando claro o no. Bueno, si tienen alguna duda, lo escriben en el chat. Ok, súper. Ahorita lo que vamos a ver es otra función que suele ser muy útil cuando estamos haciendo iteraciones, que es la función range. Esta función range sirve para definir como los límites o el rango que usted quiere recorrer. Entonces, range tiene varios parámetros. ¿Qué son los parámetros? Esto lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos funciones, pero son valores específicos que van a tener un propósito en un código cuando se define, o sea, cuando se corre la función. Entonces, nosotros tenemos 3 parámetros. Tenemos start, stop y step. Entonces, start obviamente es el número con el que vamos a empezar. Range, como les dije, es un rango, entonces ustedes le meten un número y él va a decir, por ejemplo, que ustedes le metan start en 3, stop en 5. Entonces, le va a decir todos los números que sean entre 3 y 5. Y si ustedes le deciden meter un tercer valor como step, eso les va a decir cada cuánto tienen que contar. Entonces, digamos, si yo le pongo aquí start 1 y stop 10 y le pongo step 2, entonces va a ser de 2 en 2. Entonces va a empezar a contar en 1, entonces va a ir 3, 5 y así va a ir de 2 en 2 hasta que llegue a 10 o al número más cercano, dependiendo de los pasos que ustedes le den. Un ejemplo para que lo vean más claro es nosotros, bueno, algo importante, todos los números, o sea, todos estos parámetros, start y step son opcionales, ustedes pueden correr la función sin decirle de qué número empezar, porque si no le ponen nada, va a empezar automáticamente desde 0, y si le ponen nada en step, va a contar de 1 en 1. Por default, así, pero siempre, 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 siempre hay que ponerle el número final, digamos, el máximo. Entonces, por ejemplo, en esta función, en este ejemplo, X lo vamos a hacer un rango de entre 3 y 6. 3, por ser el primer número que le estamos poniendo, lo va a tomar como start, entonces va a empezar a contar desde 3. Y el máximo va a ser 6, ese va a ser el stop, porque se lo estamos poniendo acá. Esta sintaxis siempre va a ser igual, el primer número va a ser start, el segundo número stop, y como no le estamos poniendo step, el valor predeterminado es 1. Entonces, si nosotros corremos un for loop simple de que me imprima los números que están en X, que es este rango que lo estamos definiendo acá, lo que me va a imprimir son los números de 3 a 5. ¿Por qué de 3 a 5 y no 6? Porque acuérdense que en programación siempre se empieza a contar de 0. Entonces ustedes aquí no le están diciendo llegue hasta el dígito 6, le están diciendo llegue hasta el índice 6. Entonces empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla. Y como nosotros le pusimos 6 y está contando el 0, va a llegar hasta 5. Eso es algo que tienen que tenerlo en cuenta porque se aplica cuando van a hacer, partir listas, cuando tienen que llamar por índices, todo, siempre tienen que acordarse que se empieza desde 0. Y vamos aquí a hacer un ejemplo con range y con el for anidado. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, para el número en el rango 3, vean que aquí no le estamos poniendo start ni step, le estamos poniendo solo un número, entonces lo toma como el obligatorio. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el número máximo va a ser, o sea, el índice máximo va a ser el tercero, entonces va a llegar hasta 2 y me va a imprimir
y externa, vale, y me escribe el valor de i. Esto es una función print normal y es nada más para que ustedes vean que es el for externo, y luego vamos a hacer lo mismo, pero acá interno definiéndoselo con un rango de 2, para que ustedes vean, vuelvan a ver como la lógica de estos for anidados. Entonces, cuando nosotros lo corremos, ven, empieza siempre desde 0, 0, corre acá y luego empieza interno. Tiene que hacer todo el for interno, bla, bla, 0, 1. ¿Por qué? Porque el índice es 2, entonces no va a llegar hasta 2, llega hasta 1. Luego externo otra vez, porque ya terminó todo lo que tenía que hacer, bla, 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 la misma lógica. Y la lógica del range. Entonces, ahorita que, bueno, dice que se puede hacer variar o tiene que ser siempre un número fijo. Esa es una muy buena pregunta, porque, digamos, el parámetro en sí puede ser una variable. Entonces, por ejemplo, si yo llego aquí y le pongo x, no, x es, bueno, ese es x, entonces vamos a ponerle y, y vamos a definir aquí antes y, ¿verdad? Y le pongo que sea 4. Entonces, ve que, digamos, aquí me dice que va a ir contando de 4 en 4 y por eso me imprime solo 3. Si yo le pongo aquí 2, me lo va a ir haciendo de 2 en 2. ¿Por qué? Porque ya hace referencia aquí a esta variable. Esta variable ahorita yo la estoy definiendo simple, ¿verdad? Directa. Y es igual a 2, pero usted la puede también definir dinámicamente. Entonces puede ser que x, yo le puedo poner un if, entonces yo le digo, sí, no sé, tengo aquí otra variable, ¿verdad? Y tengo c es igual a 10, por ejemplo. Digamos que es todo un proceso que usted está haciendo. Entonces yo le pongo, si 10, o sea, si c, no sé, dividido entre 2, algo así súper simple, es igual a 5, entonces y va a ser, no sé, 2. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es todo un proceso aparte, definiendo una variable que luego voy a hacer referencia acá. Si yo lo corro, me pasa exactamente lo mismo. Hace la validación, me hace la división, si es 5, entonces y es igual a 2, y ahí, ¿verdad? Entonces usted perfectamente puede utilizar una variable en lugar de un número fijo y dependiendo de los procesos que tenga antes, hacer referencia a eso. Pero sí tiene que tener claro que para poder hacer la referencia acá, tiene que haberla definido en algún momento en el script antes de hacer la llamada, porque si no le da un error. ¿Está claro? Bueno, si tiene otra pregunta me avisa. Entonces, ok. Si todo está claro, no tienen preguntas, podemos seguir y hacer la práctica. Entonces, aquí tenemos 2 ejercicios, cada uno puede durar unos 7 minutos, tal vez 5, 7 por ahí. Y les voy a explicar un poco de qué tratan. Bueno, el primero dice que escriba un programa que pida 2 números enteros. ¿Se acuerdan que la semana pasada utilizamos la función input para pedirle al usuario que escribiera o que escribiera un valor para definirlo en una variable? Entonces vamos a usar esa misma función input y que nos den 2 números. Y esos números los vamos a utilizar como rangos. Entonces, que nos diga, o sea, que el código nos imprima si es el número par o impar. Entonces, como una pista es que tienen que utilizar la cláusula if, que es la sí, tanto esto, sí, tanto lo otro, ¿verdad? Tienen que utilizar esa cláusula y también tienen que utilizar los operadores lógicos y aritméticos que vimos en la clase 1. Entonces, ¿cómo validamos si un número es par o impar? Si dividido entre 2, el residuo es 0. Entonces, acuérdense de eso, de la clase primera, y cuál operador era el que nos permite trabajar con residuos de divisiones. Y
básicamente eso, que nos imprima si el rango, o sea, si entre los dos números que nos da el usuario es par, impar, par, impar, par, impar por cada número que haya en ese rango. Es algo totalmente dinámico. Entonces, ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es un poco más complicado, porque es de for anidado. Entonces, lo que nos está diciendo es que igual le pidan al usuario dos valores, un valor A de altura y un valor L de largo, y que según estos valores nos imprima esta cantidad de estrellitas, asteriscos, y formando un rectángulo según las medidas que nos den. Entonces, igual, vamos a empezar el tiempo. Vamos a darles 5 minutos para el primero. Si tienen alguna duda, igual nos preguntan. Y ahí vemos cómo les va y vamos viendo si nos da tiempo de ver las soluciones hoy o la otra semana. Te pongo el tiempo. Ay, sí, por favor. Ok. 5. Listo. Igual si tienen preguntas pueden escribirlas o hablan. Aún quedan 3 minutos si están pegados en algo.
¿Cómo les está yendo con el primero? Mau, ¿cómo estamos de tiempo podemos ver la solución? Sí, sí, O- queda un minuto, pero ok, como creo que vamos un poco atrás, entonces puedes darle. ok. Ok, entonces, vamos a ver la solución del primero. Básicamente lo que nos estaban pidiendo era utilizar la función input para recibir dos valores y hacer un rango y revisar si es un número par o impar, ¿verdad? Entonces, básicamente, función input, igual escribimos el mensaje que le vamos a enseñar al usuario y lo guardamos en una variable, lo que nos ponga, X y Y. Entonces, para recorrer o crear un rango se utiliza range, lo que acabamos de ver, y entonces el primer valor va a ser X, el segundo valor va a ser Y. ¿Y qué son estos? El primer valor es start, que es donde empieza, y el segundo valor es el otro que se me olvidó, stop, que es donde termina. Y vamos a recorrer el for loop por cada elemento que esté entre esos dos números y que revisar si es par o impar. ¿Cómo se revisa si es par o impar? Con el operador de porcentaje, que es el que nos da el residuo. O sea, no piensen en esto como un porcentaje. Es que este símbolo nos da el residuo de las divisiones. Entonces, si nosotros dividimos el número que está guardado en i en este momento de la iteración entre 2 y es igual a 0, es un número par, entonces que nos imprima el valor de i y el mensaje que es un número par. Y si no, que es la cláusula else, que es también parte del if else, vamos a imprimir que es un número impar. Entonces, si nosotros corremos esto, nos pide escriba el número entero, entonces voy a escribir 5 y me dice otro número mayor al anterior para que no nos dé error en caso de que el usuario quiera. Entonces vamos a poner 16 y entonces recorre de 5 a 15 por lo mismo del índice que les habíamos mencionado y nos revisa si es impar, impar, par, par, impar, impar, ¿verdad? Luego, revisamos de una vez el segundo. Sí, sí. Ok. Para que tengan la idea, igual nosotros le vamos a subir este notebook para que lo puedan revisar después en caso de que quieran hacer como la lógica por ustedes mismos. Lo que nos están pidiendo es igual que recibamos dos valores, que sea la altura y el largo, y que por medio de loops nos imprima un rectángulo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero la función input normal, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Range, el número máximo del range va a ser alto, ¿no? Y el número inicial de ese conjunto de números siempre va a ser 0. Entonces, este va a ser nuestro alto y va a ser el for que va a imprimir los números las estrellitas horizontales. Luego, las estrellitas horizontales, perdón, señalé mal. Y luego vamos a hacer lo que es largo, que nos va a imprimir un guión, digamos, va a recibir L, que es el input de la anchura, por decirlo así, y va a validar que no sea 0, porque si es 0, nos va a dar un error, y que no sea -1, porque algo importante es que cuando nosotros ocupamos algo de un usuario, nunca sabemos lo que el usuario vaya a poner, ¿verdad? Entonces hay que cuidar que el código no se vaya a caer dependiendo de lo que el usuario ponga. Entonces aquí está la validación de que no sea 0 o 1. Igual para efectos de la práctica, está bien si no ponen esta validación, pero es una buena práctica. Entonces, vamos a imprimir los guiones. ¿Por qué? Porque este for va a ser lo que tiene que terminar antes de, o sea, lo que tiene que terminar antes de que el primer for pase de elemento. Entonces, va a ir imprimiendo siempre de izquierda a derecha. Entonces, véanlo así como que el reglón es lo que es el output del for interno, y las columnas, por decirlo así, es el output del
for externo. Entonces nosotros vamos a hacer todas estas impresiones, ¿verdad? Y luego, algo importante aquí que no lo hemos visto hasta hoy, end es un atributo de la función print. Entonces es como para ponerle un carácter final. Entonces el carácter final va a ser un espacio. Y vamos a imprimir todo esto. Y el proceso nos pide la altura, que vamos a decir va a ser de 5 caracteres. Y la anchura va a ser de 9. Y entonces nos imprime un rectángulo con 9 caracteres de anchura y 5 caracteres de altura. Entonces, esto se lo vamos a subir en el Git para que lo puedan revisar bien y entender bien la lógica, pero es, digamos, para que también entiendan cómo los for trabajan. Si nosotros utilizamos solo un for, trabaja más como un tipo arreglo, como un array, y si trabajamos varios for, se van trabajando más dimensiones. Entonces, con 2 for se trabaja, digamos, como la dimensión XY, y si usted le mete otra, se le agrega una dimensión Z y así sucesivamente. Entonces, como para que sean conscientes de cómo es que lo está viendo la computadora por dentro, y este sería el ejercicio. Se lo vamos a subir al Git y ustedes revisan la lógica por aquello que tengan alguna duda. Y vamos a seguir con el siguiente tema. Ok, ahora voy a ir un poco rápido. Voy a compartir. Voy un poco rápido porque nos quedamos sin tiempo. Ok, los while loops, como les mencioné al principio, es la segunda opción para completar iteraciones o loops o bucles, como quieran llamarlo. Y el sintaxis del loop, del while loop, ejecuta los comandos, ¿verdad? Lo que ustedes les pongan, siempre y cuando la condición que usted asigne sea verdadera. Entonces, se tiene el while, aquí se tiene la condición, aquí yo puse un true, se tienen los 2 puntos y aquí, como habíamos visto, hay una indentación y hay un print. Bueno, mi comando es print, pero aquí puede ser cualquier otra cosa. Si yo ejecuto esta parte aquí, voy a borrar y poner un nuevo tab, voy a cortar esto. Lo que va a pasar aquí es que va a entrar a un bucle infinito, así, y pueden ver que aquí mi columna se hizo gigante. Ahí sigue corriendo y va a seguir corriendo hasta que va a ser el fin del mundo o hasta que se quede sin memoria. Ya lo paré. Si alguna vez entra en un bucle infinito, pueden darle stop aquí o control C o control Z. Entonces, siempre tengan cuidado con el while de no entrar en este tipo de bucles porque no es una buena práctica para nada. Ok, y si ahora agrego, también se puede asignar un contador auxiliar. En este caso yo estoy usando una i que tengo que declararla previo al while loop. Entonces, mientras i sea menor a 6, imprímame i y súmele un 1 al i. Entonces, yo entro aquí, imprimo un 1. 1 es igual a 1 más 1. Ahora i es 2 y entramos en el siguiente loop y así hasta que esta condición sea falsa. Entonces, si yo corro esto, imprime 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como esta condición ya no es verdadera cuando es 6, no ejecuta este comando. Ok, la declaración de break ya la vimos con for. Es lo mismo para break. Se utiliza para detener el bucle cuando la condición se cumpla. Entonces, en este caso, tengo un contador auxiliar. Mientras la i sea menor a 6, imprimo la i. Y si la i es igual a 3, haga un break y salga. Entonces, cuando es igual a 3, sale, ya se ha impreso el 3 y el break se hace aquí porque cuando es 3 sale, ¿verdad? Y termina de ejecutar el código. La declaración continua es lo mismo que en el for, se continúa con la iteración actual y continúa con la siguiente. Entonces aquí le digo, si i es igual a 3, solo continúe, no haga el print, no haga nada más. Entonces aquí pueden ver que hace 1, 2, no hace nada, continúa, 4, 5 y 6. La declaración else, que la hemos usado en otras cosas, como en los ifs,
También se puede usar en los fors, en los while. Entonces, mientras i sea menor a 6, imprímame i, súmele esto. Este i más igual 1 es lo mismo que tener i más 1. Eso es el método abreviado, es lo mismo. Entonces, cuando este sea menor a 6, imprima i. Y cuando ya no es menor, o sea, cuando esto es falso, imprima i ya no es menor a 6. Ok, y aquí tenemos esto. Ok, como esto es bastante parecido al for, prefiero que hagamos un ejercicio. Entonces vamos a dar 3 minutos nada más para que hagamos este ejercicio. A ver, voy a poner el tiempo en la pantalla. Aquí de YouTube. Ok, y lo que tienen que hacer es escribir un while loop que sume todos los números del 1 al 100. Pueden utilizar, o más bien tienen que utilizar una variable de ayuda, una variable externa, para que puedan ir sumando estos números. Ok. Y si hay preguntas, si eso fue muy rápido, tienen 2 minutos y medio para preguntar. Igual nos vamos a estar por si tienen alguna otra duda al final de la clase. Ok, se acabó el tiempo. Así que vamos a ver. Ok, escribo un while loop que sume todos los números del 1 al 100. Para eso necesitamos saber, bueno, aquí yo usé un contador auxiliar y una variable total que va a ir acumulando los números, ¿verdad? Y contador, le vamos a ir sumando un 1 hasta llegar a 100. Entonces, mientras contador sea menor o igual, o sea, vamos a incluir el 100, entonces haga lo siguiente. Total va a ser igual a total más counter. Counter es 0, ¿verdad? Eso va a ir sumando. Y counter es counter más 1. Entonces, esto hasta 100 y así nos aseguramos que se ejecute 100 veces. Y cuando esto termine, imprima el total. Y el total pueden ver que es 5050.
Otra manera de hacer esto. Así, como les había dicho. Es la forma corta. Se puede hacer aquí también. Ok, preguntas con eso. ¿Quedó claro? Parece que quedó claro. Sí, ok. Sí, yo siento como que lo explicamos un toque rápido, pero no es tan complejo. Entonces, igual si tienen alguna pregunta cuando se ponen a practicar o cuando están como procesando ya la información así como con más calma, les sale una pregunta, nos mandan un mensaje por Slack. Generalmente contestamos rápido y si no por correo también. Sí, más rápido por Slack que por correo. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Parece, vamos a dar igual 3 minutos. 3 minutos está bien. Ya se les da una lista. Entonces, utilizando loops, recorre esta lista e imprima el número de índice, si y solo si el elemento que se está recorriendo, o sea, la X o el elemento, o como ustedes lo quieran llamar, es igual a 100. Y el print puede ser de esa forma. Hay un 100 en la posición I, que sería el índice. Ok, igual 3 minutos. Y si tienen preguntas, háganlas sin pena. Sé que esta clase fue un poco rápido, pero de verdad ocupábamos repasar lo de Git y GitHub. Porque también es parte del curso, también es parte Es que, que aprenden que eso. terminen el curso sabiendo usar Git. O por lo menos que hayan experimentado, ¿verdad?, lo que es usar Git y que sepan los comandos, y eso se va aprendiendo. Es un proceso. Ok, listos. Ok, entonces para esto nos dan la lista, ¿verdad? Aquí podemos ver un contador I para el while
y mientras i sea menor al largo, len es length de largo, el largo de la lista. El largo de la lista es el número total de elementos de esta lista. Mientras sea menor a eso, o sea, recorra completamente la lista. Esta es una forma dinámica de decirle, ok, no, tal vez no sea el número de la lista, del número de elementos en la lista, entonces que sea el largo de la lista. Haga lo siguiente. Si el ítem en el índice i, o sea, el que va a ir subiendo aquí, es igual a 100, imprima hay un 100 en el índice y hago una conversión de string en el índice i. Y si no, pues, bueno, voy a ir sumando. Aquí no hay un else, pero aquí salgo. Esto solo pasa si es igual a 100. Y si no, voy sumando un 1 al i hasta completar la lista, ¿verdad? Entonces, si yo corro esto, me va a decir, hay un 100 en el índice 12. Y si contamos aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que es este 100. Y dice Brian, yo lo hice diferente con un for. Sí, con un for también se puede hacer. For o while es válido. La idea es que practiquen loops. Si yo a esta lista le agrego otro 100 aquí y tal vez otro 100 aquí, me va a decir hay un 100 en el índice 3, un 100 en el índice 6 y uno en el 12. Y aquí puedo hacer este otro 100 también. En el índice 0, 3, 6 y 12. Entonces recorremos la lista y verificamos. Ok. Y como ya es tarde, le puedo dar la solución de este también. Para la lista 1, que es una lista de strings, recorre la lista con un while o con un for. Si pueden hacer los dos, aún mejor. Y agregue los elementos a una nueva lista que se llama newList. Si y solo si el elemento es diferente a un string vacío. Un string vacío es solo las comillas, así. Entonces tenemos la lista, vemos que tenemos 2 strings vacíos. Entonces estos no se tienen que agregar, sino que todos los demás. Igual tenemos un iterador, un i. Tenemos nuestra nueva lista vacía. Y mientras i sea menor al largo de la lista, si el elemento en el índice i es diferente, recuerden que el signo de admiración igual significa diferente. Si es diferente de un string vacío, entonces a la nueva lista, utilizando la función append, incluya el elemento en este índice, en el índice i. Y sumamos un +1 a i para que siga iterando. Y finalmente, cuando termine, imprima la nueva lista. Y aquí vemos nuestra nueva lista. Vemos que tiene los elementos que son diferentes a esto. Ok. Vamos a terminar acá. Vamos a dejar el próximo tema de archivos para la próxima sesión, para verlo con más calma y con más tiempo. Así que practiquen. Lo último, la tarea ya está. Ups, aquí se ve horrible. La tarea ya está en el GitHub. Son varios ejercicios. Para los de .text, los de escribir en archivos de texto, eso lo vamos a ver el miércoles, entonces por ahora no se preocupen por eso, por si empiezan a hacerla ya. Pero el miércoles cubrimos esto. Y son ejercicios como los de la tarea 1, de listas, de diccionarios, de iteraciones. Aquí hay una tablita con datos. Y al final, si sienten que quieren practicar más, hay ejercicios opcionales. Dice Jonathan, ¿tenemos una semana? Sí, tienen una semana. Entonces se entrega el próximo lunes. Para la tarea 1, vamos a dar tiempo hasta el miércoles porque sabemos que hay problemas con Git y eso para empezar es muy difícil. Pero solo para la tarea 1 hay tiempo hasta el miércoles y la tarea 2 sería el próximo lunes. Entonces, como les decía, si ocupan más práctica, si quieren más ejercicios, aquí vienen estos ejercicios opcionales. Estos no se van a calificar, pero si pueden hacerlos, aún mejor. Recuerden que Progress es pura práctica.
Así que se los recomiendo. Y cualquier duda, estamos para ayudarlos.